Construída entre 1972 e 1976 e en funcionamento ata o ano 2023, a central térmica das Pontes foi unha das infraestructuras industriais máis relevantes de Galicia e do conxunto do Estado. Durante décadas, a súa actividade marcou o ritmo económico e social da contorna, converténdose nun referente tanto pola súa capacidade productiva como pola súa dimensión técnica. La central termoeléctrica das Pontes es una termoeléctrica clásica, convencional, que funciona con carbón importado. Primeramente nació como una central termoeléctrica de carbón local, que teníamos aquí la gran mina de As Pontes, que tenía grandes cantidades de lignito, y la central originalmente fue diseñada para quemar ese lignito. Después, posteriormente, en años sucesivos, tuvo varias transformaciones, se fueron cambiando y modificando los combustibles. Primeramente se modificó la mezcla de carbón local, se mezclaron con carbones importados en 50-50 en energía. En los años 90, eso fue una primera gran transformación, y la última gran transformación o adaptación que sufrió la central a lo que es la normativa de grandes instalaciones de combustión o la Directiva de Emisiones Industriales de la Comunidad Económica Europea, pues la llevó a hacer una transformación directamente a carbón importado. Y últimamente, a partir del año 2018, se inició la última reforma, que fue la instalación de la desulfuradora y la desnitrificadora para adaptarnos a la emisión de Directiva de Emisiones Industriales de la Comunidad Económica Europea y a la normativa DEI, que ahora mismo es ya la normativa BREF. Esto empezó todo en el año 1973, cuando el país, pues, debido a la crisis que tenía el petróleo, pues necesitaba una energía propia y que fuera la base de lo que es el desarrollo energético nacional. Se proyectó ahí por esa fecha, 1933, la central. Después se montó durante los años 1975 a 1977, se empezaron los primeros montajes en el año 1974, y en el año 1979 pues arrancó el último grupo y ya quedó con los 4 grupos, siendo la central termoeléctrica más grande del país, tanto desde que se construyó hasta hoy. Son 1.400 megavatios de potencia nominal, que en su momento supuso el 5% de la energía que necesitaba el país. Hoy, lógicamente, ya es un poquito menos. Y ha estado siempre ahí, con una disponibilidad muy elevada, del 99%, y produciendo pues ingentes cantidades de energía para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Pero máis alá das cifras, o que realmente define esta central é o seu funcionamento. Un sistema complexo no que cada elemento cumpre unha función precisa dentro dun equilibrio continuo. Se hai algo que define unha central térmica, é a súa capacidade para transformar algo tan común como o carbón en electricidade. Pero entre unha cousa e outra hai un proceso longo, preciso e sorprendentemente delicado. Todo comeza no Parque de Carbós, o punto de entrada do combustible na central. Trátase dun espazo de almacenamento e xestión. Alí chega o combustible, primeiro procedente da mina e máis tarde tamén importado. Cada una a su máquina, 2 combinadas y una recogedora. Las 2 combinadas apilan y recogen carbón, y la recogedora es la máquina que tenemos aquí más cerca y solamente recoge carbón para enviar a la central. No caso das Pontes, este parque estaba cuberto por unha impresionante estrutura de 600 metros de longitude e 160 de anchura, deseñada para protexer o carbón da choiva. Este aspecto era fundamental. A humidade podía afectar directamente a súa capacidade de combustión
reducindo a eficiencia e dificultando o control da caldeira. Unha vez no interior, o carbón organizábase mediante sistemas de apilado que permitían tanto a súa conservación como unha mestura homoxénea. Cando a central o requiría, era recollido por máquinas recuperadoras e conducido por cintas transportadoras cara á trituración, iniciando así o seu percorrido cara á produción de enerxía. El recorrido del carbón desde que lo recogen las máquinas, una vez recogido pasa a las cintas 496, 497, de ahí al edificio antiguo de separación magnética, sube por la galería al edificio de trituración y después a través de cribas y rodillos de choque baja a las cintas que suben a la central. Los primeros tiempos pues era donde llegaba del parque, pasaba el carbón hacia ese edificio, que era donde se eliminaban, a través de unos potentes electroimanes, se eliminaban todas las partes metálicas que pudieran venir de la mina. En la mina, pues desde luego circulaba gran cantidad de maquinaria, había muchos kilómetros de cintas, y por el suelo, y al final pues llegaban al parque de carbones pues partes metálicas de las estructuras, de las máquinas y de todo. Eso, para evitar que al final entrara en la caldera, pues se eliminaba a través de unos electroimanes. Antes de entrar na caldeira, o carbón debe pasar por un proceso fundamental, a trituración. Estamos en la planta 6 y este es el sistema de cintas que nos transportaría el carbón desde el parque cubierto hasta los sobresilos. Los sobresilos son las tolvas de cada grupo. Tendríamos dos cintas de subida, tendríamos dos carros encima de las tolvas que se moverían de izquierda a derecha y irían depositando el carbón según decidiera el operador en cada tolva de cada molino, de cada grupo. En la parte baja, aquí ya estarían los carros de fase. En la parte baja ya vemos las rejillas de las tolvas, debajo ya estarían las tolvas de cada molino. Y desde estos carros pues ya directamente pues ya iríamos llenando lo que son las tolvas de cada molino y de cada grupo. Este carbón que estamos quemando ahora mismo, como vemos, impregna todo, aunque lo rociemos con agua, con el sistema de nebulización, va dejando todo con restos en todas las superficies de polvillo, que cerca de un foco de ignición puede provocar, o de unos cables podría provocar un incendio. Sistema de rociadores. Nos muiños, o carbón moído mesturábase con gases quentes. Esta mestura entraba na caldeira lista para a combustión. Aquí xa non falamos dun proceso visible a simple vista. Falamos dun equilibrio constante entre temperatura, presión e fluxo de aire. Esto sería la tolva de carbón que víamos ahora de la parte alta, las cintas que víamos antes irían llenando esta tolva, veis que tiene unas dimensiones importantes, y caería en lo que es ese garaje que vemos ahí al fondo, y a través de una cinta que iría a través de esta carcasa, estos serían ya los alimentadores de carbón a los molinos. Cada cinta de estas alimentaría un molino de cada grupo. Cada grupo llevaría 6 cintas de estas. Y iría metiendo el carbón desde la tolva de carbones que vimos en la planta 6 a cada molino. Este carbón, en lo que es la caída, bajaría hasta la planta 0, hasta el molino, se mezclaría con unos gases calientes y entraría a través de los molinos y la rueda batidora, que sería la que impulsaría el carbón, y es el que lo inyectaría en la caldera a través de 4 dedos de carbón. Cada molino llevaría 4 dedos de carbón y lo inyectaría a diferentes alturas en la caldera.
el conducto de gases fríos de un molino del grupo 1, el tubo que está por atrás sería el de los dedos de carbón, que lo impulsaría desde la planta cero al molino y lo iría inyectando a diferentes alturas dentro de la caldera. La combustión se realizaría en la parte baja de caldera y es donde se generaría la llama. A caldeira era o núcleo de todo o sistema. Unha estrutura de enormes dimensións onde o carbón pulverizado ardía xerando temperaturas moi elevadas. Esa calor transmitíase á auga que circulaba por quilómetros de tubaxes, transformándoa en vapor a alta presión. Non era unha transformación simple. Era un proceso continuo no que cada grau de temperatura e cada variación de presión importaban. Estamos en la planta 4 de caldera del grupo 1. Aquí vemos el conducto de gases calientes que se utilizan para mezclar y secar el carbón que impulsan los molinos, y una vez que llega a los molinos subiría a través de los dedos de carbón, que aquí vemos uno con su refrigeración, y inyectaríamos carbón pulverizado en la caldera. La caldera la sometemos tanto con los ventiladores que le metemos aire como el que sacamos, los VTI y los VTF, la mantenemos siempre a una presión baja para contener dentro lo que es la combustión. Entonces, el peligro es que por cualquier problema en los ventiladores o que nos dispare alguna línea, tengamos una sobrepresión dentro del hogar y podríamos tener un rebufo, que sería un escape de la combustión hacia el exterior. Eso es uno de los peligros que podríamos tener aquí en la zona de caldera. Ahora estaríamos dentro de lo que es lo que le llamamos el garaje de retroextractor. El retroextractor, como vemos, la parte trasera la estamos viendo aquí, vamos a ver ahora más iluminado, y lo que hacía es recoger el carbón que tenemos arriba en la tolva, que viene del parque, de la planta, desde la planta 6, y lo iríamos recogiendo con retroextractor, que no es más que un carro que se va moviendo de izquierda a derecha, de turbina hacia caldera, y que va recogiendo con una aspa el carbón, más o menos velocidad para, dependiendo de la carga del grupo, para meter más o menos carbón. Todos los grupos tenemos unos mecheros de combustible líquido con su estación reguladora, en el cual antiguamente se inyectaba para los arranques, para las paradas de industrialidad de algún molino, combustible líquido que sería fuel oil o gasoil. Actualmente disponemos en los grupos, este sería el grupo 2, unas cámaras que veríamos desde la sala de control en una pantalla de vídeo en tiempo real la llama en caldera. Aquí estamos en la planta 0 de caldera. Aquí estarían los 6 molinos que hay en cada grupo. Estarían distribuidos perimetralmente alrededor de lo que es la caldera. Aquí los vemos en el grupo 2 que están abiertos. Veríamos la rueda batidora
y la parte del motor y premachacadora. La rueda batidora básicamente sería con el molino cerrado, el carbón mezclado con los gases calientes bajaría por el conducto que estamos viendo en la parte alta. La rueda batidora estaría girando a 520 revoluciones y lo que haría es una función de ventilador e impulsar todas esas partículas de carbón más los gases calientes al interior de la caldera. Con cargas altas en el grupo podríamos estar moviendo por cada molino, pues eso, unas 25-30 toneladas con 5 molinos que tenemos funcionando para regular entre 230 megavatios y plena carga. Estaríamos moviendo en torno, según el tipo de calorías que pueda tener el carbón, pero podríamos llegar a más de 200 toneladas hora. Este sistema, como decíamos, se llama desescoriador. No es más que un sistema de cadenas con unas regletas que van arrastrando dentro de una pina que llena de agua, que hace un cierre hidráulico en la parte baja de la caldera, y vamos arrastrando todos esos materiales que no se consiguieron quemar dentro de la caldera y los vamos retirando por un sistema de cintas hacia el silo de escorias. Este era uno de los puntos críticos hasta que se reformó la central para quemar únicamente carbón de importación. Cuando se quemaba el lignito tenía una gran cantidad de escorias. Este rotostator estaba continuamente eliminando unas cantidades inmensas de escoria. De hecho, había un operario, tenía que estar permanentemente las 24 horas del día pendiente de esta instalación, porque si se producía un atasco, automáticamente el atasco se transfería a la parte baja de la caldera, que era la parrilla de postcombustión. Si ahí se creaba un atasco de escoria, esa escoria continuaba aumentando, llegando incluso hasta la planta 2 de caldera, 14 metros de escoria. Tiene pasado alguna vez. Eso desde luego obligaba a un paro inmediato de la instalación. Esta es la evacuación. Aquí lo que podemos ver es los hilos de cenizas, estos dos circulares. Toda la ceniza que se captaba en el precipitador va a estos hilos y a su vez, mediante en estas dos galerías que vemos, grupo 1, grupo 2, esa ceniza se humedece con unas humectadoras que hay aquí en el interior de este edificio, se transportan por estas cintas y a continuación descargan en otra cinta que va al punto K, que es otro tipo de vertedero. Y aquí en la parte central superior lo que podemos ver es la galería de las cintas de escorias. Aquí vemos las cintas 65A y B que vienen de recoger la escoria de los grupos 1 y 2. Estas son los motores de las cabezas. La escoria llega y lo que hace es volcar en el interior de todo este recinto, que es el silo de escorias. Aquí en la parte inferior es en forma de embudo. La cantidad de carbón que quema una caldera ahora mismo con este carbón de importación bituminoso, pues puede ser unas 3.000 toneladas día cada grupo. Con el lignito de origen, pues podían ser 15.000, nos iríamos a 15.000 toneladas día grupo. Estamos ahora mismo en la parte alta de la caldera. Las calderas están suspendidas en el aire, realmente. Como veis, ahí al fondo están sustentadas por esos tirantes que vemos, sujetas a la estructura de las vigas y sujeta literalmente en el aire a través de estos tirantes que veis ahí al fondo, que son unos tensores. ¿Por qué? Porque está así sujeta y suspendida en el aire, porque la caldera está sometida a temperaturas, porque tiene fuego en su interior, en el hogar, y hay unas dilataciones. Tiene variaciones de, pues eso, de varios centímetros. O vapor xerado na caldeira dirixíase cara á turbina. E aquí producíase unha das transformacións máis importantes. A enerxía térmica convertíase en enerxía mecánica.
O vapor, ao expandirse, facía xirar os álabes da turbina a gran velocidade. Un movimento constante, controlado ao milímetro. Realmente esta es la parte más importante de la instalación, esta es la que genera la electricidad. Ahora mismo sería la que estaría generando la electricidad, movida por el vapor que estamos generando en la caldera, moveríamos la turbina y solidariamente el eje está unido con el alternador y estaríamos moviendo el alternador, que es lo que está produciendo la tensión de salida, 18.000 voltios ahora mismo. Esto sería instrumentación de control de turbina, medida de presión de cojinetes, de presión de aceites, presión de entradas de vapor. Aquí tendríamos una panorámica de todo el tipo de válvulas tanto de entrada de vapor, las de regulación, las de bloqueo, caso de un disparo. Aquí tenemos relojes analógicos para medida de presión de toda la zona de turbina. A turbina estaba conectada a un alternador. É nese punto onde realmente se produce a electricidade. O movimento mecánico transfórmase en enerxía eléctrica mediante principios electromagnéticos. Unha vez que o vapor atravesa a turbina, perde presión e necesita volver ao seu estado líquido. Para iso entra no condensador, onde se arrefría utilizando grandes volumes de auga. Esa auga non se perde, volve ao sistema, pechando o ciclo. Entre todos os elementos que compoñen a central, as torres de refrixeración son, sen dúbida, as máis recoñecibles. A súa forma hiperbólica non responde a unha cuestión estética, senón funcional. El sentido de las torres de refrigeración es enfriar el vapor de agua que llega a la turbina y convertirlo otra vez en pasar de vapor a agua. Está deseñada para favorecer o movimento natural do aire e maximizar a eficiencia do proceso de arrefriamento. A súa función está directamente ligada ao ciclo da auga dentro da central. Despois de que o vapor pase pola turbina, é necesario devolvelo ao seu estado líquido para poder reutilizalo. Para iso, ese vapor entra no condensador, onde se arrefría mediante auga. Pero esa auga quéntase no proceso e é aquí onde entran en xogo as torres de refrixeración. A auga quente é conducida ata a torre e distribúese a través dun sistema de pulverización, formando pequenas gotas. Ao caer, esas gotas entran en contacto cun fluxo de aire ascendente que entra pola base da torre. Este fluxo non é forzado, prodúcese de maneira natural debido á diferenza de temperatura entre o interior da torre e o exterior. O aire quente tende a subir, xerando unha corriente continua. Durante ese contacto entre auga e aire, prodúcese un intercambio térmico. A auga perde calor e arrefríase, mentras unha pequena parte se evapora. Ese vapor de auga é o que se observa saindo pola parte superior da torre. Non é fume nin contaminación, senón simplemente a manifestación visible do proceso de arrefriamento. Unha vez arrefriada, a auga recóllese na base da torre e regresa ao sistema, pechando así o ciclo. Trátase dun proceso constante, silencioso e fundamental para o funcionamento da central. Bueno, ahora estamos en otra parte de la planta que también está en marcha, que son las bombas de circulación y el condensador.
después del buen consejo que me dieron de que lo primero que había que aprender en una instalación industrial grande como esta es el lugar por donde hay que entrar y sobre todo saber muy bien por dónde hay que salir en caso de urgencia o de emergencia, os voy a contar cuál es la función de estas bombas que tenemos aquí a mi espalda, que son las bombas de refrigeración o de agua de circulación. Estas bombas toman el agua de la balsa de la torre de refrigeración y la dirigen al condensador para hacer la condensación del vapor que escapa de la turbina, después de hacer su trabajo en turbina y haber producido energía eléctrica. Son unas bombas enormes con una capacidad de bombeo de 38.500 metros cúbicos a la hora y los túneles por los que llega el agua desde las balsas de las torres hasta aquí tienen un diámetro de 3 metros. Para que os hagáis una idea, para poder refrigerar cada grupo de la central hace falta 10 veces el caudal del río Eumen. Entonces, por eso fue necesario hacer las torres de refrigeración con sus balsas, con agua en el reservorio para poder refrigerar cada grupo. El circuito de refrigeración es un circuito cerrado. Desde la balsa de la torre, las bombas de circulación la impulsan al condensador, pasa por los tubos intercambiadores del condensador y vuelve a la torre. Durante este proceso toma temperatura y se vuelve a enfriar en la torre. Normalmente el agua en la balsa de la torre está a unos 24, 25 grados centígrados, pero cuando pasa por el condensador toma temperatura hasta los 35, 36 grados y vuelve otra vez a enfriarse en la torre de refrigeración. Es un sistema de, como os comenté, con circuito cerrado y en el cual nos basamos para hacer la refrigeración de todo el vapor que escapa a la turbina, hacer el proceso de condensación. Sin estas máquinas sería prácticamente imposible poder hacerlo. Y esto es lo que os cuento por aquí, por esta zona. O elemento máis emblemático da central é a súa chemenea. Cunha altura de 356 metros, converteuse nunha das máis altas do mundo, sendo visible a gran distancia e funcionando como un auténtico fito na paisaxe. A chimenea é o punto final do percorrido dos gases xerados na combustión do carbón na caldeira, pero eses gases non chegan directamente a ela. Antes, pasan por distintos sistemas de tratamento destinados a reducir o seu impacto ambiental. En primeiro lugar, atravesan os precipitadores electrostáticos, onde se eliminan as partículas sólidas en suspensión mediante cargas eléctricas. Ahora nos encontramos en la planta cero de Caldera, ya fuera del exterior del recinto. Lo que vemos aquí arriba es la parte inferior del precipitador electrostático, que es el elemento que capta las partículas que van en suspensión de los gases de combustión antes de ser emitido esos gases por la chimenea. El precipitador es un equipo que mediante unos transformadores de alta tensión genera un campo electromagnético con electricidad estática, de manera que las partículas que van en suspensión atraviesan el precipitador y se quedan pegadas a esas láminas metálicas. Y luego, mediante un sistema de golpeos, se golpean esas láminas y por gravedad la ceniza cae en estas tolvas. Y a su vez, mediante un sistema de aire, esa ceniza es arrastrada todo a lo largo del recorrido hacia llegar al silo de cenizas. Posteriormente, nos últimos anos, os gases xerados na combustión pasaban por sistemas de desulfuración que reducen a presenza de dióxido de xofre, un dos principais contaminantes asociados á combustión do carbón. Tamén se aplicaban sistemas de control de óxidos de nitróxeno, completando así o proceso de depuración. Bueno, ahora estamos aquí en lo que es la nueva planta desulfuradora de gases que hubo que instalar en la central termoeléctrica de Aspontes
para adaptarse a las normativas de grandes instalaciones de combustión, de la Directiva de Emisiones Industriales y a lo que es la normativa BREF. Como os comenté inicialmente, esta instalación industrial, cuando se montó y arrancó en el año 1975 al año 1979, pues las condiciones vigentes en aquel momento, medioambientalmente hablando, no eran muy exigentes y nosotros pues emitíamos del orden de 12.000 hasta 15.000 miligramos por metro cúbico normal de gas de SO2 y también teníamos algunas emisiones más o menos altas para lo que el estándar que hay hoy de óxidos de nitrógeno. Con el paso del tiempo, las condiciones medioambientales fueron cada vez más estrictas y hubo que hacer grandes transformaciones en la central. Y esta última gran transformación es esta gran instalación que veis aquí, que fue la instalación desulfuradora, que se iniciaron los trabajos en el año 2018 y se terminó en el 2020. Con la desulfuradora se consiguen limpiar los gases para eliminarle completamente los óxidos de azufre y con la desnitrificadora se eliminan los óxidos de nitrógeno, hasta valores que eran impensables hace muy pocos años. Esta desulfuradora húmeda consigue rebajar el nivel de emisiones de óxidos de azufre hasta por debajo de los 150 miligramos metro cúbico normal. Si hablamos de los 15.000 que teníamos originariamente, pues ya os podéis imaginar lo que es la reducción, fue prácticamente de un 1000%. En óxidos de nitrógeno la reducción también tiene que ser por debajo de 150 miligramos y se ha conseguido todo esto con unas nuevas instalaciones de inyección de urea en las partes altas del hogar de la caldera y esta desulfuradora que se montó pues en los últimos 2 años. Ahora mismo, con estas instalaciones que vemos aquí, la central podría funcionar cumpliendo todas las normativas medioambientales más estrictas de la normativa BREF de la Comunidad Económica Europea durante unos cuantos años más. Pero como estamos en proceso de descarbonización, como os dije, pues estamos cerca de llevarla al cierre. Ahora estamos en el corazón de la desulfuradora. Entonces aquí al fondo vemos este equipo que es un booster fan, un ventilador de refuerzo que recoge los gases que salen de los VTIs y los pasa a través de ese equipo que se ve ahí al fondo, que es un intercambiador gas-gas. Con ese intercambiador lo que se hace es enfriar el gas y mandarlo por esos conductos que ves ahí hasta el absorbedor. En el absorbedor el gas se hace circular en contracorriente, una pulverización de agua mezclada con caliza y de esa manera en ese proceso que trabaja el gas en contracorriente a la lluvia de agua mezclada con caliza, hay un proceso químico, una reacción química y se absorben todos los óxidos de azufre que lleva el gas. El gas ya limpio y frío sale por la parte superior, se vuelve a calentar en el gas heater y se lleva ya limpio hacia la chimenea. ¿Vale? Todo este sistema que veis aquí consigue reducir las emisiones desde los 1.200 miligramos hasta los 150 que necesitamos para cumplir la legislación medioambiental que tenemos aquí en España y en la Comunidad Económica Europea. Es un proceso bastante laborioso que requiere muchos componentes, consume algo de energía porque todas estas máquinas son francas consumidoras de energía, pero nos garantizan que los gases salgan completamente limpios y sin efectos perniciosos para el medio ambiente y para las personas. El absorbedor, no he comentado, pero aparte de eliminar los SO2, elimina las partículas que no se han recogido en el precipitador electrostático, porque las restricciones BREF son aún más limitantes que la normativa anterior de ahí. De ahí que el 99% de todas las partículas es recogida en el absorbedor. Es el elemento fundamental de esta instalación. Nos encontramos ahora en las bombas de recirculación de caliza del absorbedor. Estas 3 bombas que ves aquí son las que se encargan de generar la lluvia que nos hace la limpieza de los gases. Las bombas bombean la caliza del fondo del absorbedor a la parte alta y ahí se pulveriza todo para hacer circular el gas en contracorriente y recoger los óxidos de azufre que llevan los gases
mediante una reacción química se transforman en un subproducto que es el yeso. Ese yeso se puede aprovechar después para la construcción, es un producto que se puede reutilizar, un subproducto nuestro y un producto que se puede revalorizar en la construcción. Aquí están las bombas, son unas bombas muy potentes de unos 1000 caballos de potencia cada una, y como veis pues son bastante grandes y hacen bastante ruido. Solo fueron 200 millones de euros. No fue gran cosa la inversión que tuvimos que hacer aquí. 2 años de trabajo y 200 millones. Ni más ni menos. Eso es lo que costó adaptar la central a la normativa DEI y BREF, Directiva de Emisiones Industriales, y normativa BREF de reducción de emisiones. Después de todo este esfuerzo, pues ahora que está la central adaptada, pero hay una cosa que no podemos eliminar, que es el CO2. Y eso, en todo proceso de combustión, desde que hacemos fuego en nuestras casas hasta que encendemos los motores de nuestros coches, lo estamos emitiendo al medio ambiente. Ese gas es responsable del calentamiento global y es el que nosotros queremos evitar con la descarbonización. Bueno, estamos en la sala de control de la central térmica de As Pontes, en los días previos a lo que será su fin, y vamos a contar un poco cómo es el control de emisiones en esta instalación. Bueno, como sabéis, esta instalación fue diseñada para consumir el lignito de la mina que está aquí a pie de la instalación. Entonces, ese combustible se caracterizaba por tener valores muy elevados de azufre, cenizas y un alto contenido en humedad. Entonces, las emisiones derivadas de ese combustible pues eran tremendamente elevadas y constituían el principal impacto, casi podemos decir, de la instalación. Entonces, el tema de control de emisiones fue siempre un aspecto muy crítico en esta instalación. Y bueno, en el momento en el que se puso en marcha la central, allá por los años 70, pues todavía no había un desarrollo legislativo de emisiones. Entonces, digamos, se establecían como pactos con la administración para regular los niveles de emisión. Y entonces, a lo largo de los años, se ha ido desarrollando legislación ambiental en el área de emisiones, y entonces esa legislación ambiental ha sido la que impulsó las transformaciones que se realizaron en esta instalación, porque desde el inicio hasta el año entre 93 y 96, que fue la primera transformación, esta central consumía únicamente lignito local. Como ya, digamos, se avecinaba legislación más restrictiva, pues fue necesario llevar a cabo una modificación, sobre todo de las calderas de la instalación, para consumir una mezcla al 50% de energía con carbón de importación, y los orígenes más frecuentes eran de Indonesia, aunque también se han probado carbones de otras procedencias, como es el caso de Wyoming o incluso de Rusia. Bueno, la segunda transformación se llevó a cabo entre los años 2005 y 2008. En este caso ya fue para adecuar la instalación para consumir únicamente carbones de importación de muy bajo azufre y muy bajo contenido en cenizas, con niveles de emisión bajísimos. Os podéis hacer una idea que desde el consumo de carbón del lignito de la mina hasta la actualidad, no la actualidad porque ahora tenemos una desulfuración, sino hasta la época a partir del 2008, la reducción de SO2 fue superior al 95%, ¿no? Entonces, bueno, si volvemos atrás en la historia, pues en el pasado, cuando las emisiones eran tan elevadas, cuando se utilizaba carbón de la mina, pues el posible impacto de esas emisiones en el entorno pues era a través de la calidad de aire, que podían producirse alteraciones de los niveles, sobre todo de SO2, y producir daños a la vegetación. Entonces, para ello había una red de 40 estaciones de medida de la calidad de aire situadas en todo el entorno, en un radio de unos 30 kilómetros,
que funcionaron hasta el año 2002. Ya a finales de los 90 pues, se establecieron estaciones automáticas, porque las estaciones manuales únicamente daban un valor diario, y entonces eso dejó de tener sentido ya cuando, otra vez, como en el caso de emisiones, cuando la legislación en el área de calidad de aire apareció y para, digamos, establecer niveles o valores límite ya, digamos, a niveles horarios. Entonces las viejas estaciones no nos daban soporte para poder evaluar ese cumplimiento legal. Entonces tuvimos que implementar una red de estaciones manuales. Vivieron de manera conjunta durante unos años, y a partir del año 2002 pasamos a controlar la calidad de aire únicamente con las estaciones automáticas. Había 17 en aquel momento, y bueno, a medida que se han ido realizando estas transformaciones de la central para bajar el nivel de emisiones, pues también el impacto en la calidad del aire pues ha ido disminuyendo. Entonces se ha ido rediseñando y redimensionando la red hasta lo que tenemos hoy en día, que es una red de 7 estaciones. No interior da cheminea atópanse tamén distintas estacións de control e medición, fundamentais para supervisar en tempo real parámetros como a temperatura, as emisións ou o comportamento dos gases durante o proceso de evacuación. Bueno, vamos a la planta 6. Estamos en la planta 215 de chimenea y vamos a ver el sistema de medida de emisiones. Bueno, para empezar, aquí se ve que hay 4 conductos. Bueno, ahora mismo vemos 2, vemos el del grupo 1 y el del grupo 4. El orden es como el orden digamos en planta. El sistema de medida de emisiones que tenemos instalado, pues la sistemática consiste en bien medir in situ los contaminantes, o bien extraerlos con una sonda hacia unos sistemas de medida que veremos en las casetas de muestreo. Como se puede ver, en todo el perímetro de cada conducto hay un montón de sondas de las diferentes medidas que hay. El sistema de medida de gases está, digamos, centralizado en una única caseta, o sea, todas las sondas de gases, todos los gases que se extraen del conducto confluyen a través de esta pasarela en un único sistema de medida, bueno, una única caseta con 4 sistemas de medida gemelos. A planta de tratamento de efluentes líquidos, máis coñecida como planta TEL, tiña como misión depurar as augas procedentes tanto da central como da mina, antes da súa devolución ao medio. A través de procesos físicos e químicos eliminábanse sólidos en suspensión, metais e outros contaminantes, garantindo que a vertedura ao río Eume cumprira os requisitos ambientais
e minimizándose así o impacto sobre o contorno. Pola súa banda, a auga empregada nos sistemas de refrixeración captábase nun azuz situado no río Eume, ou carón da propia central térmica, integrándose así nun ciclo controlado e continuo dentro do funcionamento da planta. A electricidade xerada debía ser transportada. Para iso utilizabas a subestación, onde a tensión se elevaba para facilitar o seu transporte a longas distancias. Desde alí, a enerxía distribuíase á rede eléctrica. Bueno, pues nos encontramos aquí en la zona de parking y de entrada a las oficinas, y aquí pues junto a la calle sur, que es la que divide el edificio de turbinas y más atrás calderas, del parque de transformación. Aquí podéis ver toda la hilera de trafos de potencia, a donde llega la tensión de salida del alternador a 18.000 voltios y se transforma en 400.000, que van ya a la tensión de red de la distribución de la red eléctrica española. Por contaros una anécdota, pues tenemos aquí una de las pequeñas cicatrices de guerra de nuestra historia, que fue pues un caso en el que reventó uno concretamente este transformador, y la porcelana de las bornas pues salió desprendida y chocó contra las oficinas, contra los ventanales de las oficinas. A partir de entonces, pues ya veis, se montó una mampara de protección, una malla de protección, que bueno, afortunadamente no tuvo que trabajar nada desde aquella, no volvió a repetirse el incidente. Se todo o proceso da central é complexo, hai un lugar onde ese funcionamento se concentra e cobra sentido: a sala de control. Desde aquí supervisábase en tempo real o conxunto da planta. Filas de pantallas, paneis e sistemas de monitorización permitían coñecer en cada momento o estado de cada parte do proceso. Pero a sala de control non era só un espazo de observación, era, sobre todo, un lugar de decisión. Temperatura, presión, caudais, niveis, velocidade de xiro, centos de parámetros debían manterse dentro de límites moi precisos. Unha mínima desviación podía afectar o rendemento da central ou mesmo comprometer a seguridade do sistema. Por iso, a sala de control tiña unha responsabilidade fundamental: interpretar os datos, anticiparse aos problemas e actuar con rapidez. Desde aquí coordinábanse tamén as intervencións do resto da central. Calquera operación, un arranque, unha parada, unha revisión, debía ser comunicada e controlada. Era, en definitiva, o cerebro da central. Por iso, máis alá das máquinas, o funcionamento da central dependía das persoas. Porque detrás de cada sistema, de cada tubaxe, de cada válvula, había persoas. Traballar nunha central térmica non era unha tarefa puntual, era unha actividade continua ás 24 horas do día e os 365 días do ano. A transición cara a fontes máis sostibles fixo que o carbón deixase de ser viable. A central, como tantas outras, entrou nun proceso de peche. Durante as décadas dos anos 80 e 90, esta central térmica foi unha das instalacións máis importantes do sistema eléctrico español. Converteuse nunha peza clave para garantir o suministro eléctrico nun momento de forte crecemento da demanda. Nese período, chegou a representar alrededor do 6% da produción eléctrica nacional, unha cifra que dá conta da súa relevancia dentro do conxunto do sistema.
A diferencia de outras fontes máis variables, a produción térmica permitía xerar electricidade de maneira estable, adaptándose ás necesidades da rede en cada momento. Iso fixo que xogase un papel estratéxico, sostendo boa parte da actividade industrial ou do consumo eléctrico do país. A súa importancia non se limitou ao plano enerxético, foi tamén un motor económico e social para a súa contorna, xerando emprego, especialización técnica e unha identidade industrial propia. Por iso, o peche da central non debe significar resignación, senón un novo desafío. A reindustrialización dunha comarca que conserva experiencia, capacidade técnica e vontade de seguir creando futuro a través de novos proxectos e das enerxías renovables chamadas a abrir unha nova etapa sostible e productiva. En lo alto de los montes de Galicia, pues tienen unas condiciones adecuadas para el aprovechamiento mediante la energía eólica. Entonces tenemos todo que desarrollar gran cantidad de instalaciones de este tipo para sustituir una potencia como la que tiene la central térmica de Aspontes, que son 1400 megavatios. Necesitamos al menos multiplicar por 5 la potencia en energía eólica para poder sustituir una instalación como esta. E hoxe, cando a actividade cesou e o desmantelamento avanza, deixa de ser só unha infraestructura enerxética para converterse noutra cousa: patrimonio industrial. Un patrimonio que non se mide únicamente en estruturas, senón tamén en coñecemento, en memoria e en identidade colectiva. A súa cheminea, con 356 metros de altura, segue a ser unha das máis altas do mundo. Foi un referente visual e técnico, visible a kilómetros de distancia, converténdose en un símbolo do territorio e da súa actividade industrial. Por iso non é só unha estrutura, é a expresión material dun tempo, dun modelo productivo e dun esforzo colectivo sostido ao longo de xeracións. A desaparición destas instalacións supón tamén a perda dun legado, dun saber facer e dunha paisaxe industrial que formou parte da vida de miles de persoas. Para moitos ponteses, este espazo non foi solamente un lugar de traballo, foi unha parte esencial da súa vida. Isto foi o que sentiron as persoas que crearon a Plataforma pola Defensa do Patrimonio Industrial das Pontes, que non nace da nostalgia, senón da conciencia do valor histórico, técnico e humano que representa. É unha reivindicación xusta, respaldada por entidades e asociacións de referencia no ámbito do patrimonio industrial, tanto a nivel nacional como internacional, que recoñecen nestas infraestructuras unha parte fundamental da memoria colectiva e da identidade industrial dunha comarca enteira. Pero tamén abre unha reflexión necesaria. Que facer con todo o que queda máis alá das máquinas? Porque preservar este tipo de espazos non é só conservar ferro e formigón, é recoñecer o valor dun pasado recente que explica o presente. E é, sobre todo, unha forma de garantir que a memoria de todo o vivido non desapareza coa última peza desmontada.